Dios te bendiga. Hoy queremos presentar el Evangelio con otro ejemplo más. Hicimos un dibujo en el pizarrón en donde vamos a desarrollar un tema que es importantísimo, es el tema de vida o muerte. Y le pusimos el Evangelio la puerta estrecha porque Jesús mismo fue quien, por medio de un ejemplo muy didáctico y muy concreto, Él explicó qué es el Evangelio. Este tema tan importante, el tema más importante de nuestra vida, está representado con la puerta estrecha. Y vamos a leer lo que dice la Biblia y vamos a explicar un poquito para comenzar a entender lo que es este gráfico. En este gráfico vemos una pendiente descendente. Esta pendiente representa la vida. Es un dibujo muy sencillo, una explicación muy sencilla de un tema muy profundo, hasta pareciera casi infantil, pero en realidad nuestra intención fue mostrarlo de la manera más simple posible para que todos podamos entender de qué se trata el Evangelio de Jesucristo. Este es un dibujo hecho medio así nomás, medio desprolijo, pero con la única intención de explicar lo que Jesús dice en su palabra y lo que toda la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, habla, porque toda la Biblia habla del Evangelio de Jesucristo. Así que decíamos que esta pendiente descendente representa nuestra vida, desde que nacemos, el desarrollo hasta el final. Nacemos y acá hay un montón de personitas dibujadas. Nacemos acá. Y cuando nacemos, somos todos pecadores. Ahora lo vamos a leer en la Biblia. Estamos todos marcados por el pecado. Con este color marcamos lo que es el pecado. El color naranja acá lo simbolizamos para representar el destino de muerte que tenemos todos, porque todos somos pecadores. Vamos a ver qué dice la Biblia. En este video vamos a ver muchísimos versículos bíblicos, así que van a ir apareciendo en la pantalla. Sería muy bueno que puedan tomar nota de cada uno de los versículos que aparecen. Comenzamos con Romanos 5:12. Dice así Pablo: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, el primer hombre, la humanidad apenas comenzó su desarrollo en el mundo, el primer hombre pecó, y Pablo dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. El primer hombre de la humanidad pecó, y todos somos descendientes de ese hombre. Todos somos descendientes de Adán, así que por eso mismo todos somos pecadores. Eclesiastés 7:29, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Acá lo dibujamos al camino descendente. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Representamos la gloria de Dios, el cielo, la vida eterna, con este color azul arriba, pero nuestra vida natural, pecadora, nos lleva en esta pendiente descendente hasta la muerte. Por eso dice Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice que por uno que pecó, el primer hombre pecó, el comienzo de la humanidad ya fue pecadora. De ahí todos tenemos este destino de muerte. Sigue diciendo Romanos 7:24, Pablo habla y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una aclaración para dar, porque acá hicimos la pendiente, pero acá hicimos una meseta. Acá estamos representando a los niños. Y esta es una pregunta que nos hacen muchos. Estos que están acá son los niños. En esta meseta, a temprana edad, los niños, ¿qué pasaría si un niño fallece? La Biblia es bien clara con este tema y dice que de los niños es el reino de los cielos. Los niños, desde antes de nacer, si mueren o si los matan, hasta cierta edad, tienen esta meseta que hace que si alguno de ellos fallece, van al cielo. Porque Jesús mismo dijo que de los tales es el reino de los cielos. Lo dijo en Mateo 19:14. Así que a temprana edad, los niños si fallecen, si mueren, no están condenados a la muerte. Son pecadores, sí, pero Dios en su amor dijo que
de los niños es el reino de los cielos. Así que no tenemos la edad justa, porque cada uno es particular, cada caso es individual, como lo es la salvación, pero la Biblia es bien clara cuando dice que de los niños es el reino de los cielos. Así que por eso dibujamos esta primera meseta. Pero recuerden, todos somos pecadores desde que nacemos. Lo dibujamos acá un poco más grande. Todos, desde que nacemos, estamos marcados con el pecado. Todos. Y acá vamos al ejemplo que da Jesús, que es clarísimo, y hay que repetirlo, hay que aprenderlo, repetirlo y enseñarlo. El ejemplo de las dos puertas. Lo simbolizamos acá. Una puerta grandota y una puerta estrecha. Vamos a leer lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Acá Jesús nos muestra dos caminos y dos puertas. Dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien clarito fue Jesús con este mensaje. Entrad por la puerta estrecha. Acá está la puerta estrecha. Sigue diciendo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que traspasan esta puerta y van a la perdición. Sigue diciendo, porque estrecha es la puerta. La dibujamos acá. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a desarrollar el Evangelio con este gran ejemplo que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. Él explicó bien claro que hay dos tipos de personas, no hay más, dos tipos de personas. Si bien todos somos pecadores, están los que van hacia la puerta ancha, los que recorren el camino ancho, y van hacia la muerte eterna, una muerte en eterna agonía, una muerte en eterna condenación. Está este tipo de personas y están las personas que atraviesan la puerta estrecha. Vamos a desarrollar este tema. Son los dos tipos de personas, los que están acá y los que están acá, en el camino angosto, en el camino ancho y en el camino angosto. Jesús también fue clarísimo y a veces queda en el olvido esta frase tan importante de Jesús cuando en Juan 10:9 Jesús habla y dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús, el que por mí entrare será salvo. La única salvación es a través de Jesucristo y Él es la puerta. Esa puerta solamente se abre con fe. Esta puerta solamente la podemos abrir con fe. Efesios 2:8 dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia, ese regalo inmerecido que nos hizo el Señor, porque nosotros todos éramos pecadores, todos somos pecadores, y no podíamos hacer nada para atravesar este trayecto e ir a la vida eterna. Estábamos condenados, estábamos hasta movidos por la corriente del mundo hacia la muerte eterna. Pero por gracia somos salvos. La gracia es la obra de Jesucristo, por eso marcamos esta puerta con la cruz, porque la obra de Jesucristo es la cruz en donde el Señor Jesús se llevó todas estas marcas que teníamos nosotros de pecado. Todo nuestro pecado, el castigo por nuestro pecado pasó por la cruz de Cristo, así que esa es la gracia, y por esa gracia somos salvos, pero atravesamos la puerta por medio de la fe. Sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros no construimos esta puerta, nosotros no somos los que encontramos un camino, un atajo hacia la vida eterna. Él es el dador de la gracia y la fe es don de Dios. Esa puerta, esta que marcamos, la puerta estrecha de la que estamos hablando, solamente la podemos atravesar, la abrimos con fe, pero la podemos atravesar, podemos cruzar ese umbral solamente con el arrepentimiento. Arrepentimiento. Recuerden esta palabra siempre, por favor, vamos a escribirla acá.
Arrepentimiento, una palabra importantísima que queda lamentablemente en el olvido cuando se presenta el mensaje del Evangelio. Es la palabra, es la más importante, el arrepentimiento. Claro, no es una palabra popular, no es fácil arrepentirse, es una confrontación directa a nuestra vida pecadora, a nuestro pecado. Así que el arrepentimiento hoy no se lo menciona, esta palabrita tan importante, el arrepentimiento, en la predicación moderna. Y lamentablemente cuando se la menciona, también se la menciona muy mal. Ahora lo vamos a ver, y la Biblia es clarísima con este tema. El Evangelio es por fe, creyendo, por fe en la obra de Jesucristo y mediante el arrepentimiento. Si no tenemos arrepentimiento, si no entendemos también lo que es el arrepentimiento, es muy peligroso porque no vamos a poder atravesar la puerta que nos lleva a la vida eterna. Vamos a ver muchos ejemplos de esta palabra y lo van a poder entender muy bien con la Biblia. Dice en Mateo 3:2, está hablando Juan el Bautista, y él dice: arrepentíos, la primera palabra que vemos en el texto. Arrepentíos, dice Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación del último profeta que anunciaba la llegada del Salvador. Arrepentíos. Mateo 4:17, está hablando de Jesús cuando comienza su ministerio y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigo leyendo varios textos. Marcos 1:15 habla Jesús y dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 2:38 habla Pedro y dice así: Pedro les dijo: arrepentíos. Pedro también habla en Hechos 3:19. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También Romanos 2:4, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice así: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pregunta Pablo acá en la carta a los Romanos. Arrepentimiento, vimos muchos versículos, hay muchísimos más, y la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de pensamiento y de espíritu. Cambiar de pensamiento y de espíritu. La palabra, si la quieren buscar en algún diccionario, la palabra original del griego es metanoia. Metanoia. Esta palabrita es muy importante. Metanoia. Es del griego y quiere decir cambiar de pensamiento y de espíritu. Vieron que en ningún momento leímos que la Biblia hable sobre el arrepentimiento de los pecados. Qué curioso, ¿no? Generalmente las predicaciones modernas, los pastores, los evangelistas, te dicen que tenés que arrepentirte de tus pecados. ¿De dónde lo habrán sacado? En la Biblia no existe tal cosa. La Biblia nunca dice que el arrepentimiento es referido a los pecados. El arrepentimiento es otra cosa. Arrepentirse es cambiar de pensamiento y de espíritu. Eso es lo que nos demanda el Evangelio, lo que nos pide la demanda de Jesús para que seamos salvos. El arrepentimiento, cambiar de mente, una metamorfosis mental y espiritual. Eso es el arrepentimiento. Absolutamente en ningún lugar de la Biblia dice que hay que arrepentirse de los pecados. Esta es una prédica muy mala y muy masificada porque muchos hablan acerca de arrepentirse de los pecados. Y eso, si lo hacemos, sería solamente obras, sería un esfuerzo humano. Voy a esto. Estamos en la pendiente descendente. Tenemos una vida marcada por el pecado original y con el pecado constante de nuestro diario vivir. Por ejemplo, estamos recorriendo nuestra vida y se nos pegan pecados tales como vicios. Por ejemplo, esta persona puede ser una persona llena de vicios, con vicios de alcohol, una mala persona, una persona que no cuida a su familia, una persona que roba en su trabajo. Puede tener un montón de pecados. Si a esta persona, a este que está acá, le decimos que se tiene que arrepentir de los pecados,
Le estamos diciendo que tiene que dejar los vicios, que tiene que ser una buena persona, que tiene que cuidar a su familia. Y si lo presentamos así al Evangelio, estamos diciendo que la salvación es por lo que Él haga. Y la Biblia en ningún momento habla de eso. Él no puede ir en contra de lo que es. Él es pecador y no puede ir en contra de eso. No puede hacer el camino ascendente. ¿Se entiende? Si decimos que haga eso, le estamos diciendo a la persona que su salvación depende de sus obras, de lo que Él haga, de que Él tiene que dejar los pecados, que Él tiene que dejar de tomar, que Él tiene que dejar de tener cualquier tipo de vicio, de que Él tiene que dejar de maltratar a su familia, de que Él tiene que ser una buena persona. Esa prédica no es la bíblica, ese evangelio no es el evangelio, ese evangelio no te salva, es el evangelio de las obras. Así que la Biblia es bien clara, el arrepentimiento no es de los pecados, no podemos hacer un esfuerzo por nosotros mismos para cambiar nuestra situación, nuestra condenación por el pecado, no lo podemos hacer. Así que la palabra arrepentirse, arrepentimiento, nunca es sobre los pecados. Recuerden esto, por favor. Si alguna vez lo escucharon, si su pastor se lo comentó, se lo enseñó, si algún evangelista que habló con usted le dijo que se tiene que arrepentir de sus pecados, lamentablemente eso que le dijo no es bíblico. Así que recuerden, el arrepentimiento es cambiar la mente y el espíritu. Vamos a ver ahora en un ratito qué es esto de cambiar también el espíritu, que la Biblia lo explica muy bien y es muy, muy claro. El arrepentimiento es lo que nos hace atravesar la puerta estrecha, la que nos hace ir hacia el camino de la salvación. ¿Cuándo somos salvos? Cuando atravesamos esta puerta. Desde el momento que atravesamos esta puerta somos salvos por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Abrimos esa puerta y con el arrepentimiento la atravesamos, cruzamos ese umbral. Seguimos diciendo que el arrepentimiento no es por obras. Por ejemplo, ¿cómo podemos arrepentirnos de todos nuestros pecados? Por ejemplo, yo no recuerdo los pecados míos de hace 1 año, de hace 2 años, de hace 10 años. ¿Cómo puedo pedir perdón por esos pecados? ¿Cómo puedo, sinceramente, pedir perdón por algo que no recuerdo, por algo que ya cayó en el olvido, que lo ignoro? ¿Cómo puedo hacer? Y si, por ejemplo, pido perdón, como se dice, me arrepiento de los pecados, y me queda uno que no lo recordé, que se me pasó por alto, y me queda uno. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. No podemos confiar en nosotros mismos para la salvación. Por eso también Ezequiel 18:20, ya lo leímos, y dice, el alma que pecare, esa morirá. Si se me pasa por alto un solo pecado, ya estoy condenado. Porque acá entramos solamente sin pecado, cuando Cristo nos limpia de todo pecado. No podemos dejar pasar un solo pecado por alto. No podemos pedir perdón por todos nuestros pecados. No nos podemos arrepentir. Sí podemos pedir perdón, no nos podemos arrepentir, de todos nuestros pecados, porque es imposible para el corazón y la mente humana. Lo que nos exige el arrepentimiento es que todo lo que traemos tiene que quedar acá en la puerta y cuando entramos somos nuevas criaturas. Nada de lo que traemos sirve porque todo está contaminado por el pecado. Solamente cuando entramos por la puerta, la obra de Cristo nos hace nuevas criaturas. Seguimos leyendo. Vamos a leer Lucas 13, 3 y 5, 2 versículos que son idénticos, 2 versículos que Jesús dice exactamente lo mismo. Habla Jesús y dice así: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el versículo 5 dice exactamente lo mismo. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El mensaje es tan fuerte que Jesús mismo lo repitió 2 veces en la misma frase, en el mismo discurso. Si no nos arrepentimos, si no entramos, si no atravesamos la puerta por medio del arrepentimiento, dice, todos pereceréis igualmente. Lo dijo Jesús, el Salvador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para encontrar la puerta? ¿Cómo hacemos para abrir esa puerta por medio de la fe?
¿cómo hacemos para llegar hasta acá? Esta puerta, si bien la dibujamos acá, puede ser que esta puerta se nos presente al principio de nuestra vida, cuando somos jóvenes, cuando tenemos una mediana edad, o cuando ya estamos más cerca de terminar nuestra vida terrenal. Esta puerta en algún momento se nos presenta. ¿Y cómo hacemos para encontrarla? La Biblia es muy sencilla, es muy simple la explicación que nos da, y nos dice que hay alguien acá en la puerta que está ahí y nos llama. Vamos a Apocalipsis 3:20, un versículo que es muy usado en el evangelismo, muy mal usado en el evangelismo. El versículo dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo seguramente lo escucharon. Los evangelistas dicen que Jesús está a la puerta de tu corazón, golpeando la puerta, golpeando el micrófono cuando predican. Dice: Jesús está llamando, está a la puerta de tu corazón y quiere entrar en tu corazón. En realidad Jesús nunca quiere entrar en tu corazón. Jesús es la puerta y hoy, en este momento, después de la ascensión, está a la diestra de Dios Padre. Jesús en este momento está reinando. Jesús no está golpeando la puerta de tu corazón para entrar. Esa es una interpretación pésima de este versículo. Este versículo de Apocalipsis, del mensaje a la Odisea, tiene varias significaciones, pero una de ellas es esta. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta por medio de la fe, entraré a él, dice. ¿Y quién va a ser el que entra? La respuesta la encontramos en el versículo 22. ¿Quién está escribiendo? Versículo 22 de Apocalipsis 3 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que dice? El Espíritu de Dios. Es Dios mismo, es Jesús, es la Trinidad. Pero acá Apocalipsis es bien claro cuando dice que el Espíritu está a la puerta, nos llama y quiere entrar a nosotros. Entraré a Él, dice el versículo, entraré a Él. El que entra en nosotros es el Espíritu. Acá tenemos el espíritu muerto. Desde el pecado original se murió nuestro espíritu, se cortó esa parte de nuestra vida, pero cuando entramos por la puerta, el Espíritu Santo entra en nosotros y pasamos a ser seres espirituales, pasamos a ser personas con un cuerpo corrupto, claro, ahora lo vamos a ver, pero con el Espíritu Santo en nuestro interior. Muchos hablan del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? No es una sensación. El Espíritu Santo entra en el momento que nosotros somos salvos, porque Él está a la puerta, nos llama, y cuando atravesamos esa puerta por la fe y el arrepentimiento, dice que el Espíritu entra en nosotros. Entraré a Él, dice el texto bíblico. Así que la salvación la podemos resumir que es gracias a la obra de Cristo, al Espíritu que entra en nosotros y al amor del Padre. Ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando, haciendo la obra redentora completa, sin necesidad que nosotros tengamos que accionar algo para que seamos salvos. Somos salvos por gracia y la salvación es toda exclusiva obra de Dios. Seguimos. Entonces, ahí entendemos mejor. El arrepentimiento es cambiar de mente, de pensamiento y de espíritu, porque cuando atravesamos la puerta, cambiamos completamente de espíritu, porque entra el Espíritu del Señor. Ahí entendemos ese cambio de espíritu que nos habla el arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar lo que tenemos de la vieja vida, la vida pecadora, y que entre en nosotros el Espíritu Santo y que nuestra vida, nuestro recorrido hacia la vida eterna, sea con el Espíritu que es quien sella nuestra salvación. Pablo dice así en Corintios 2:16, en la primera carta: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está el arrepentimiento, el cambio de mente. Nosotros cuando ya atravesamos la puerta, tenemos la mente de Cristo, el cambio de mente, la metanoia, recuerden eso. Toda nuestra vida es dirigida por el Espíritu Santo, por el Espíritu que entró cuando atravesamos el umbral, a través de su palabra. El Espíritu Santo habla solamente a través de su palabra.
la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no habla en cosas raras como voces, o algunos dicen que el Espíritu le habló en sueños. Hoy en día, el Espíritu Santo nos habla a través de las letras de la palabra de Dios. Este documento inalterable que nos dejó el Señor son las letras de la Biblia, y el Espíritu Santo nos habla solamente por la palabra, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Querés escuchar qué te dice el Espíritu Santo? Lee la Biblia. No hay otra opción. El Espíritu Santo tampoco va a hablar a través de otra persona. Vino mi pastor, o vino un profeta invitado, o vino un amigo y me dijo que el Espíritu le dio tal mensaje para mí. Eso no es cierto. El Espíritu Santo habla solamente a través de la palabra. Leemos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, del 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Este parrafito corresponde a los que ya atravesamos la puerta, a los que ya somos salvos. Cuando atravesamos la puerta, sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia, dice el texto. Si estamos acá y decimos que no tenemos pecados, porque acá nosotros estamos santificados por la obra de Jesucristo, pero tenemos pecados. Evidencia de eso es que nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo corrupto. ¿Qué es un cuerpo corrupto? Un cuerpo que se enferma, un cuerpo que tiene una inclinación hacia los deseos de la carne. Nosotros tenemos el mismo cuerpo que teníamos acá, lo tenemos acá. No tenemos otro cuerpo. Lo que pasó acá es que nosotros somos pecadores, pero somos pecadores perdonados. Esa es la gran diferencia. Y su Espíritu está en nosotros. Si decimos que no pecamos, dice Juan, su palabra no está en nosotros. Si nosotros estamos acá y decimos que no somos más pecadores, que no pecamos más, le hacemos al Señor mentiroso y contradecimos lo que dice la Biblia. Así que lo más importante que tenemos que tener cuando estamos recorriendo el camino estrecho es el Espíritu Santo, que entró al momento que ingresamos por esa puerta y en su recorrido nos guía a través de su palabra. Seguimos hablando sobre la palabra de Dios. Colosenses 3:16 habla Pablo y dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en los que estamos acá. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y cuando estamos acá, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que enseñarnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo también dice en Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, la Biblia, es locura para los que están en este camino. Pero ¿qué pasa con los que estamos acá? Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios, cuando estamos en el camino angosto ya, cuando ya somos salvos, está en su palabra. Cambiamos un poquito de tema, salimos ya del camino angosto, que era lo que estábamos desarrollando recién, y vamos a hablar de algunos que están en la puerta estrecha, cerca de la puerta estrecha, pero acá lo simbolizamos con la flecha que señala a la perdición. Acá hay dos personas, ¿vieron? Hay muchas personas que no tienen nada y hay dos que tienen una flecha que señala no a la puerta, sino a la perdición. Leemos Mateo 23:13, habla Jesús y dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Interrumpen la entrada a la puerta, se paran en la puerta y no entran ellos, y no dejan entrar a los que quieren entrar. Señalan no hacia la puerta, sino señalan hacia la perdición. Acá dice escribas y fariseos hipócritas. ¿Y quiénes son estos escribas y fariseos hipócritas? En ese momento, en el momento que Jesús hablaba,
eran muy conocidos, eran muy evidentes, eran los religiosos máximos de ese momento. Y no eran malas personas, mal ejemplo para la sociedad, todo lo contrario, eran los más religiosos de esa sociedad. Pero ¿quiénes son los fariseos de hoy? Si leemos Mateo 23, 5, 6 y 7, nos vamos a dar cuenta hoy en día quiénes son estos hipócritas que menciona Jesús. Dice que estas personas hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Ensanchan su ropa. Versículo 6 dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, en las reuniones. Versículo 7, y las salutaciones en la calle, y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, que los hombres le digan un título. Se van a dar cuenta, ¿no? Ya se están dando cuenta de quién se trata. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuántas personas hacen sus obras para ser vistos de los hombres? Personas que están acá, supuestamente, personas que están cerca a la puerta. ¿Cuántas personas de estas aman los primeros asientos en las reuniones? ¿Cuántas personas saludan, le gustan los saludos públicos en la calle, el reconocimiento público, y que las personas le digan un título? Acá dice rabí, que era el título que tenían los judíos. Hoy en día los títulos. Los apóstoles muchas veces se paran acá diciendo, yo soy el apóstol y este es el camino, y te señalan para otro lado. Muchas veces los que se dicen padres espirituales, o los profetas estos modernos, o los pastores principales, pastores fundadores, o la familia sacerdotal, todos estos religiosos que hablan de la puerta, que están cerca de la puerta, pero que te señalan a otro lado, te señalan a la misma dirección que señala el mundo. ¿Y qué pasa? Muchas personas, lo podemos encerrar acá, por ejemplo, hacemos este encierro, y que acá hay dos que están señalando hacia otro lado, y muchas personas lo siguen. Muchas personas. Hoy en día vemos templos cristianos evangélicos, supuestamente, llenos, grandísimos y llenos. ¿Por qué? Porque el mensaje que dan estos religiosos es un mensaje igual a la corriente del mundo. Ellos te van a hablar de prosperidad, de progreso, de bienestar, de que el futuro va a ser mejor, de que Dios tiene un plan maravilloso para vos, de que Dios te hizo un campeón, de que fuiste creado para ser líder, y todo este tipo de mensaje que lo escucharán por todos lados, pero que no señala hacia la salvación, hacia el arrepentimiento, hacia la fe, hacia la santidad. De eso no habla. Son estos religiosos hipócritas que se paran cerca de la puerta, pero que no entran ellos y tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. A los que están buscando entrar, les cambian la dirección, les señalan lo mismo que señala el mundo. El mundo, un triunfador en el mundo, es aquel que tiene mucho dinero, no importa moralmente cómo es, el que tiene todo lo que necesita y más, el que es egoísta. Fíjense que el mundo es así. Y el mensaje que predican estas personas es el mismo. El egoísmo, el que es todo para mí, que voy a tener más y voy a acumular, y que no me importa lo que pasa a mi alrededor. Por ejemplo, te dicen, llega la pandemia del coronavirus y a los que están acá, dentro de este círculo, no le va a pasar nada. Por ejemplo, eso es un mensaje totalmente egoísta. Sé que me entienden bien claro lo que estoy diciendo, lo conocen, lo han visto por todos lados. Así que estos que se paran a la puerta y confunden y señalan hacia otro lado, son esos religiosos hipócritas, con buena ropa, con buena convocatoria, con muchas personas que lo siguen, pero predican un mensaje, que ese mensaje señala hacia otro lado. Recuerden, nunca van a escuchar que estas personas, o muy poquito, o a veces lo hacen mal, para que no se entienda, como esto de arrepentirse de los pecados, predican mal porque no dejan que entren por la puerta. No entran ni ellos, ni dejan entrar, lo dijo Jesús. Seguimos, vamos a la vida, vamos a entrar por la puerta y vamos a ver de nuevo cómo es la vida en el camino angosto. Pedro 3, 21 y 22 dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Somos salvos cuando estamos acá. Pero entre paréntesis dice la Biblia, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Recuerdan? Somos pecadores, estamos en el camino angosto, pero somos pecadores.
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. No está en nuestro corazón, Jesucristo, está a la diestra de Dios reinando. Sigue diciendo Pedro, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús es el Rey, quien está dentro de nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, versículo 11, dice así: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los que estamos acá, ya en el camino angosto, tenemos que animarnos, tenemos que edificarnos, ayudarnos, acompañarnos. Efesios 4 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esa es la relación, benignos, misericordiosos. Tesalonicenses 2 también dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo es muy claro en este mensaje. Nos escogió desde antes de nacer. El Señor ya nos escogió para salvación, dice este versículo, mediante la santificación por el Espíritu. Este proceso que vivimos acá, esto sí es un proceso de santificación por el Espíritu. Y la fe, la que abre la puerta, en la verdad. La fe en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Vamos a la conclusión. Leemos Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje de Hechos es bien clarito. Dios manda a todos que se arrepientan. Es la condición para ser salvos, el arrepentimiento. No de los pecados, el arrepentimiento, el cambio espiritual, el cambio de pensamiento. Nuestra vida es atravesada en el Espíritu cuando somos salvos. Así que, obviamente, las obras son el resultado de ese cambio espiritual, de ese cambio de pensamiento. Si éramos borrachos, como este de acá que decíamos antes, cuando pasamos por la puerta vamos a dejar de serlo, pero no por nuestro esfuerzo, sino porque comienza en nosotros la santificación por el Espíritu. Todos vamos recorriendo este proceso de santificación por el Espíritu y tenemos ese cambio de mente y vemos claramente cuáles son las cosas que a Dios no le agrada, cuál es el pecado. Y nos vamos limpiando, ayudándonos, animándonos y limpiándonos a través de la revelación del Espíritu de las cosas que son del mundo, que corresponden del mundo. Eso es lo que está diciendo eso. Por eso la condición para cruzar la puerta es el arrepentimiento. Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo, Señor, a Jesús, Señor, son pocos los que se salvan. Y él, Jesús, les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lamentablemente, muchos querrán entrar por la puerta, pero no podrán. En algún momento de la vida, en algún momento, se nos presenta la puerta. En algún momento de nuestra vida se nos presenta. Muchos viven toda su vida muy lejos de la puerta. Muchos son engañados por estos que se ponen delante de la puerta, se dejan engañar realmente porque la palabra de Dios está a disposición de todos y a veces por no querer leer la Biblia, por pensar que es algo aburrido, retrógrado o que solamente ponemos la confianza en las personas, maldito el hombre que confía en el hombre, ponemos la confianza en las personas por vagos y nos dejamos engañar. Así que todos tenemos en un momento de nuestra vida la posibilidad de escuchar de que hay una puerta. El tema es que hay que acercarnos, abrir la puerta y entrar. Sigo leyendo textos bíblicos. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, hoy en día decimos el que lee la palabra. Acá está hablando Jesús, que hablaba, el que oye mi palabra,
Hoy en día la palabra de Jesús está en la Biblia. El que lee mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene el destino de la vida eterna. Y no vendrá a condenación, a la muerte en eterna condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este umbral es el límite entre la muerte y la vida. Y este umbral no es un proceso, como decíamos, el de santificación. Este umbral es de un momento a otro. ¿Recuerdan el ladrón que estaba crucificado con Jesús? Él pasó de muerte a vida de un momento a otro. Él estaba condenado y Jesús mismo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se bautizó, no pidió perdón a los que si era ladrón, a los que le habían robado, no mostró ninguna actitud de arrepentimiento porque estaba clavado en una cruz, al igual que Jesús, pero de un momento a otro cruzó el umbral y fue salvo. Pedro, la segunda carta, capítulo 1, versículo 10, dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué vas a elegir? ¿El camino ancho, esta puerta grande, o la puerta estrecha, la puerta que lleva a la vida eterna? ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a leer también en Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pedro dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Acá está hablando de que Jesús dijo que iba a volver a buscarnos. Podemos morir en el camino o el Señor nos puede venir a buscar. Pero el Señor dice que esto fue escrito, los evangelios, la vida pública de Jesús fue escrita hace 2000 años. Pero eso no es una tardanza. Pedro lo explica bien. No retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. El Señor nos está dando tiempo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvemos a la palabra clave: arrepentimiento, el cambio de pensamiento y de espíritu, el cambio total, el cambio que atraviesa toda nuestra vida. En este gráfico puede ser que vos estés comenzando a vivir, que seas un joven, un niño, o un adulto mayor. Puedes que estés cerca de la puerta, puede ser que estés muy lejos de la puerta, puedes que estés muy próximo a la eterna condenación, puede ser, nadie lo sabe, o puede ser que ya estés en el camino angosto. La pregunta que te quiero hacer: en este gráfico sencillo que hicimos, ¿dónde estás? ¿Ya atravesaste la puerta que es Cristo? La puerta es Jesús, su obra redentora. Mediante la fe, mediante el arrepentimiento, traspasamos, abrimos con la fe, entramos con el arrepentimiento. ¿Ya lo hiciste? Su Espíritu ya está en vos. El Espíritu, recordalo siempre, está en la puerta, te llama y entra cuando vos pasás por la puerta. Su Espíritu ya está en vos, ya estás recorriendo el camino angosto. No es un camino que sea muy apretado, es un camino con límites claros, con límites bien marcados, pero es una vida que la podemos vivir de una manera plena porque tenemos la esperanza gloriosa de que si morimos o si el Señor nos viene a buscar antes, vamos hacia la vida eterna. Muchos de nuestros hermanos ya están en la vida eterna. Muchos de nuestros conocidos están en la eterna condenación. Todos tenemos amigos, familiares, conocidos que ya han muerto. Unos están ya, recorrieron este camino y ya están en la vida eterna. Otros están en la muerte eterna. ¿Vos dónde estás? ¿Estás recién comenzando? ¿Estás cerca de la puerta? ¿O estás en este círculo, estos círculos cerrados que se arman con los falsos predicadores que señalan cuestiones mundanas? ¿A dónde estás? Esa es la pregunta que te queremos hacer para que reflexiones acerca de esto. El Evangelio según la Biblia, el Evangelio presentado por Cristo Jesús, el Evangelio de la puerta estrecha. Dios te bendiga. Arrepentimiento se escribe. Arrepentimiento. Bien.
Arrepentimiento. Perdón, así se escribe arrepentimiento.